es la primera obra de ciencia ficción como tal. Esto ha sido debatido, ¿no?, por los críticos, etc. Por supuesto que hay obras precursoras, ¿no?, donde aparecen elementos luego vinculados a lo que sería la ciencia ficción moderna. Pero como han dicho pues, los críticos más avezados, como Brian Aldiss, es que esta obra realmente, y yo lo creo así también, es la primera gran obra de ciencia ficción como tal, la que aúna por una parte todo ese entramado gótico y al mismo tiempo esa crítica terrible, esa crítica brutal contra la ciencia. Como buen escritor y de terror, pues me fascinan, ¿no?, cómo surgen las historias, ¿no?, de dónde vienen y demás. Y para conocer el nacimiento de la historia de Frankenstein, pues supongo que hay que remontarse muchísimos años atrás, ¿no? Desde la infancia de Mary Shelley, ¿no?, que marcó su personalidad porque su madre murió a los 10 días de nacer ella debido a unas fiebres y eso le marcó ya de por vida. De hecho, pues ella iba junto con su padre al cementerio, a la tumba de su madre a leer, ¿no?, durante aquella época. Le marcó muchísimo su carácter, heredó mucho de su madre, ¿no?, porque su madre era una feminista muy reconocida y yo creo que ya viene de ahí. Y luego, pues más yéndonos hacia el momento en el que escribió ella la novela, pues ella se enamoró de un hombre casado, ¿no?, de Percy Shelley, y huyeron porque el padre de Mary Shelley no aceptaba a Percy, pese a que era amigo de él, pero no aceptaba la relación que ellos tenían. Entonces huyeron, la mujer de Percy les siguió durante un tiempo y acabaron pues en una villa con Lord Byron, que era amigo, ¿no?, de Percy. Entonces ese año además le llamaron el año sin verano, porque bueno, hubo una erupción volcánica que lo que provocó que las temperaturas descendieran muchísimo en todo el mundo, que hubiera en Suiza, donde ellos estaban, pues había muchísima lluvia ese verano, no podían salir, y como buenos románticos que eran, además, pues no podían salir a la naturaleza. Entonces se tiraban veladas y veladas, pues hablando de poesía, hablando de ciencia, leían muchísimo. De hecho, todo esto del reto que se propusieron nació porque llevaban varias jornadas leyendo historias de fantasmas. El último libro que habían leído era una antología alemana, ¿no?, de fantasmas, y entonces pues Lord Byron les propuso el reto de que cada uno de los que estaban allí escribieran una historia de terror, ¿no?, lo más terrorífico que ellos pudieran imaginar, ¿no?, para ver si era comparable con el terror de vivir una vida más cotidiana. Entonces, bueno, de ahí surgieron dos grandes mitos de la cultura pop. O sea, no solo nació Frankenstein, que es increíble lo que ha aportado, ¿no?, a la literatura, al cine, al teatro, a todo, sino que también nació el vampiro, ¿no?, con Polidori, que también estaba presente por allí. O sea, fue impresionante. Yo me imagino esa noche como algo mágico, ¿no?, donde se reunieron ahí un montón de escritores románticos y donde nacieron dos grandes mitos de la cultura pop. Monstruo, Shelley dice que tiene que ser monstruoso porque así tiene que ser la figura las consecuencias del hombre cuando juega a ser Dios. Y el cuerpo de la criatura no está dentro de los cánones de la corporabilidad establecido, con lo cual el resto de personas, la sociedad, que es el que le da la carta de identidad, lo rechaza. A partir de ese momento, la criatura, que se consideraba a sí mismo, que era consciente de sí mismo, y esto es importante, y se consideraba una persona buena, en el momento en el que la sociedad le rechaza, acepta el papel que le ha dado la sociedad de monstruo. Eso es importante porque ahí es cuando Frankenstein admite que su identidad es cuerpo y a la vez mente, y están tan vinculados la mente con el cuerpo como el cuerpo con la mente. No te puedes separar. El cuerpo es tu carta de presentación y a la vez es tu cárcel. Y si quieres ser libre, tiene que ser en la más estricta soledad. Si te quieres manifestar tal y como piensas que eres, tiene que ser en la soledad, porque para
para ser aceptado, o sea, para tener una identidad que te acepte la sociedad, tienes que estar dentro de los cánones que te va a dictar la propia sociedad. Hay que tener en cuenta que es el único mito en este sentido, en comparación con los mitos clásicos, donde aparece una creación humana en la que no hay ni intervención femenina, ni tampoco, digamos, que proviene de unos ritos comunales del folclore, etcétera, etcétera. Por ejemplo, tenemos el mito del vampiro, importantísimo también, muy relacionado con Frankenstein, pero, o mitos como Batman, como Tarzán, que pertenecen de alguna manera a un ámbito comunal y con unas raíces en el folclore. Sin embargo, el mito de este hombre artificial, que al mismo tiempo es un ser humano, tal y como aparece representado en la novela de Mary Shelley, en la novela Inmortal, diferente de otras muchas versiones y superior desde mi punto de vista a otras versiones que ha habido después, cinematográficas, televisivas, en novela gráfica, etcétera, etcétera. Entonces, en este sentido podemos decir que Frankenstein contiene esa impronta, ¿no?, de originalidad absoluta, ¿no? Es increíble como una chica de 18 años, ¿no?, ella misma lo dice en el prólogo, en el prefacio, la edición de 1831, ella misma se asombra, dice, cómo yo, una chica joven en aquel momento, pude idear, pude inventar toda esta historia. Frankenstein es una obra única también en lo que respecta a su configuración literaria, de género. Es una obra que contiene una gran cantidad de referencias, de intertextualidad. Podría decirse, aunque hay alguna obra posterior, ¿no?, como Melmoth el Errabundo, de Maturin, pero digamos que podría decirse que es la última gran obra de la secuencia de la literatura, de la novela gótica, clásica, como a mí me gusta decir, ¿no? Porque en 1764 se escribe la primera novela gótica en Inglaterra, El Castillo de Otranto, de Horace Walpole. Vendrían otras grandes obras, como El monje, ¿no?, de Matthew Lewis, las novelas de Anne Radcliffe. Es increíble que, claro, en esta época principalmente las lectoras son mujeres, son lectoras. Apenas hay los lectores masculinos, prefieren la poesía, prefieren la filosofía, el ensayo. Eso las novelas lo veían como una cosa menor desde el punto de vista literario, ¿no? De hecho, se critican muchísimo todas estas novelas, pero hay una gran cantidad de mujeres que escriben novelas góticas, que escriben novelas relacionadas con lo sobrenatural, con el terror. Sophia Lee, como he dicho, Anne Radcliffe, Charlotte Dacre, magníficas escritoras. Mary Shelley recoge toda esa tradición y en Frankenstein en 1818 podríamos decir que se alcanza esa culminación de lo que es la novela gótica clásica. Posteriormente vendría la novela gótica victoriana, que está muy, muy relacionada con la lectura que se hizo, que la mayoría de autores hicieron, a partir de la edición de 1831 de Frankenstein.